Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Y también muchas gracias, creo que antes de nada es obligado dar las gracias a Sale, no solo por la organización de estos simposios, de estas conferencias, y en concreto esta en torno al tema central, uno de los temas centrales en la exposición en la propuesta de Mabel. Well, first of all, I would like to say good evening and thank you for being here, and obviously to thank Sale, not just for organizing the seminar and actually the conference we are doing today, right now, sino obviamente también por acoger la exposición de lo que es la representación de Cataluña dentro del conjunto de la Bienal de Venecia. But I want to thank the Sale because the exposition of Catalonia in Bienal Visual exhibition is exactly here inside this space that's called Sale. Más allá de esto, de lo que querría hablar, y va a ser una conversación un tanto interrumpida. ¿Quieres que vayamos así, que te vaya diciendo o que hables más? No, así está muy bien. Va a ser una conversación un tanto interrumpida, pero sí que quería con Mabel quizás transmitir y trasladar y transparentar algunas de las preocupaciones básicas que están en el origen del proyecto, pero también en su desarrollo. And now I want to develop a dialogue with Mabel that's here, and what I like to express is to try to make clear, to try to go deep in the reasons that moved us to produce the exhibition that you can find just behind there. Como ha señalado Marco, una de las preocupaciones centrales a lo largo del trabajo de Mabel ha sido esta preocupación por la imagen. As Marco said before, one of the most important concerns in Mabel's work was the issue of image. Ese evidentemente es el motivo principal que me llevó a llamarla, pero por justamente el tipo de aproximación, y no diré reflexión todavía, el tipo de aproximación que hace a esta cuestión. And this is the reason, exactly the reason why I decided to call her to do this exhibition, because the way she approaches to this issue of image. En primer lugar, porque habiendo sido una preocupación que recorre su trabajo, seguramente hoy en día es más pertinente que nunca, en el sentido en el que venía explicando Marco, pero también en una cuestión que Mabel señala en muchas ocasiones, y es que vivimos una época de explosión de la imagen. And obviously this was the first reason, as Marco said, that she's approaching to such issue of image, but also because, as she stated in several conferences and speeches, that we are living in an era, in an age of explosion of image. Pero la cuestión para mí que era básica es una cuestión sobre la que he venido trabajando y que me interesa especialmente, que es no tanto plantear un trabajo que es una reflexión sobre la imagen o sobre determinado asunto, sino que es un trabajo que entiende casi en un sentido parecido a como William Burroughs hablaba del lenguaje como un virus, la imagen en su autonomía. And but the most important issue for me, that is a theme on which I've been working for a long time, is that the approach is not just of reflecting on the issue of image,
but to create something that is that can be compared of what William Burroughs was saying about the word as a virus that is building an approach of this kind in image. Language is a virus. Language, yeah, language, sorry. La referencia a William Burroughs viene porque aquella afirmación o aquel comentario del lenguaje es un virus presuponía que el lenguaje vive de una manera parasitaria en nosotros y de alguna manera está separado o es independiente. This reflection is that language is a virus. William Burroughs' reflection was because his approach is of thinking that language is something separate from us and lives on its own, and then can be even defined as a virus. En ese sentido, es muy importante, creo que es importante señalar que desde mi punto de vista el trabajo de Mabel es profundamente contemporáneo al no pretender ser una reflexión, insisto, sino una presentación. En ese sentido soluciona una cosa que mencionaba Marco, que es la famosa crisis de la representación que parece que persigue buena parte de la producción artística desde principios del siglo XX por la eliminación de un prefijo. Y es la manera de solucionar la crisis de la representación tiene que ver con la presentación. And as I said before, I've been interested in Mabel's work because what she's doing is not a reflection on the theme, but a presentation. And this exactly, in a way, solves the problem that Marco was speaking around this problem, that was the problem of the crisis of representation, and that can be solved by quitting the prefix that is pre. And what we're doing is not doing a representation, but just a presentation. Y en este sentido, y ya acabo, lo que sucede no solo en este trabajo, sino en otros trabajos de Mabel Palacín, es que ponen en marcha una cuestión sobre la que he venido investigando, que es la aparición de diferentes narrativas y cómo en esa especie de resolución de la crisis de la representación se ha resuelto otra crisis, que era la crisis del relato. And in my opinion, what we produced here was a kind to solve this problem of crisis of representation is to build a kind of narrative, and it produced a narrative, and that also this solves another problem, another question that was the question of crisis of narrating, or something like that. Sí. Or el relato, es la diferencia entre narrativity and report. No, report. It's narrativity. That's another one. Anyway. Wow. Bueno, voy a poner un poquito un marco sobre cómo funciona mi trabajo, un poco para aclarar lo que estaba diciendo David. Well, first of all, I would like to just to define a little bit some reference about my work. Él ha dicho que le interesaba mi trabajo en el sentido de que ponía en marcha un proceso, y esto es algo que sí me interesa. Ocurre no solo en el 180, en este trabajo ocurre también en otros. And he said that he was interested in my work because my work was building a process, and this happens not just in 180, the exhibition you can see just over there, but also in other work I did. En el marco de explosión de imágenes en el que vivimos, de
la enorme y vertiginosa circulación de las imágenes, que prácticamente lo han invadido todo, me parece importante recuperar y reconstruir cada vez una relación con ellas. Y eso pasa por reconsiderar los medios que nos sirven para realizarlas, utilizarlas y también difundirlas. In a context of explosion of image that is invading everything, what I've tried to do is to try to re-establish a relationship with images and the way we produce, we represent, and in general we deal with images. Quiere decir que si generalmente estamos habituados a tomar imágenes de una manera absolutamente instantánea, con una facilidad que viene ya desde la Kodak, ¿no? You press the button, we do the rest. Lo que yo pongo en marcha es una manera difícil de construir las imágenes, o tecnológicamente difícil, que implica que todo el equipo que se ve envuelto en ella reconsidere cuál es su rol en cada momento del proceso. And if we live in an age in which the images, we are used to take images instantly, and with no problems coming from Kodak era, that you just take picture in a very, very easy way. What I'm doing is trying to work on difficult ways of getting and producing images, and the first thing that produces is that all the team, the equipe of the people working with me, they start reconsidering their role in the work of producing pictures and images. Para aclararlo, en casi cada proyecto he buscado poner una serie de reglas en juego. Vamos a centrarnos en este, imaginamos 180 grados. Se trataba de construir una sola imagen a partir de la cual se desarrollaran otras imágenes. Para la construcción de esta imagen, para la toma de esta fotografía que encontráis al principio de la sala, más o menos está envuelto un equipo de producción y de rodaje a la manera clásica del cine. Pero cada uno de ellos tiene que reconsiderar su papel, porque lo que se está tomando es una fotografía que se toma durante 3 o 4 días, porque realmente está compuesta de 300 fotografías, como es fácil hacer en la tecnología digital. Pero esto obliga a reconsiderar desde al director de fotografía, que deja de tener un rol de director porque su papel está ocupado por 3 o 4 personas, incluida yo, que se ocupan de distintos aspectos, el papel de los actores, que a lo mejor tienen que pensar de otra manera, el papel de quien los dirige, el papel de los técnicos, el papel de casi cualquier productor que trabaja en el proyecto, normalmente es puesto en duda, tiene que readaptarlo a otra manera de trabajar. Y esto es algo que a mí me interesa, que normalmente me hace llevar una especie de diario paralelo, que es una reflexión sobre el modo en que se producen y sobre cómo se hacía cine antes, cómo se puede hacer ahora, cómo funciona en este proyecto y que permite extraer unas consecuencias. Okay. Well, and just to take as example 180 degrees, that is the exhibition just over there. I started this work just deciding which had to be the rules of the game. And that is to say that, as you can see, there is just one picture from which has been taken many other pictures, many other images, just starting from one picture. But all the work that we needed, and with the rules that I decided to use to produce this picture, had been involving a team, a group of people that usually you could find just in normal filmmaking. And but in this case, everyone inside this group of people had to reconsider their role, because, for instance, the director of photography had to change his role, because it was not just one director, but many people involved, including Mabel herself.
and the actor, because to take, we were not filmmaking, but just taking a picture that then with the modern technology is formed by 200 and something different pictures that reconstructed just one picture, and everybody from the director of photography, actors, had to look at their job in a different way. And this brings me even to analyze in a kind of diary of how the job was developed during the construction of then the images that is inside the exhibition. El trabajo 180 es esta fotografía que es después refilmada en un estudio, es ampliada en muchas partes y físicamente filmada una y otra vez hasta crear distintos vídeos que cuentan la historia de otra manera. Pero también es esa imagen y todos sus fragmentos que aquí aparecen en forma de libro, están publicados en un libro, que son después entregados a las personas y reconstruidos en otro contexto. Es decir, es un trabajo que no está cerrado, que lo que abre es un proceso, y esto será así en otros trabajos míos que se desarrollan durante un año. La parte importante de esto y de reconsiderar cualquier aspecto técnico es que obliga a pensar el medio. And that is in the exhibition, after that it has been prepared, it was filmed again, and the result was the product, what you can see there, that is the image, and then you see on the screens all the different ways and different approaches you can have to the same picture and to reconstruct the picture, and that also all these different aspects of the picture have been reproduced in a book that we give to the people. And the most important thing was that doing this, the result of my work is something that forces you to think about the media, the media you are using, and that is a process. So it's not closed, it's not finished, but it can be always reconsidered. And this is something that's not happening just in this work, but also in many others. Lo importante es que al ponerlo difícil y obligar a reconsiderarlo, volvemos a pensar en la dificultad de obtener imágenes contra la facilidad que las tecnologías de difusión parecen ofrecer, la aparente facilidad. What I want to say is that the important thing is that making this difficult forces us to think in how difficult is producing images rather than the apparently easy way that modern technology is offering us. Porque finalmente lo importante en esta circulación monstruosa de las imágenes es volver a darles un cuerpo, realmente encontrar a quién pertenecen, de dónde parten, establecer otro contrato con la realidad. O sea, por ejemplo, una de las cosas que... Perdón. And this is why in this extreme circulation of images inside which we live, I think that is crucial and extremely important to know, to understand where images come from, to whom, where they come from, whose are these images, and to establish a new contract with reality. Darles una dimensión real, que nos pertenezcan de alguna manera. Yo creo que darles un cuerpo es un poco la palabra. Una de las cosas que ha hecho más fortuna por el movimiento del 15M, por ejemplo, de los indignados en España, ha sido la combinación por primera vez de tecnologías de red, pero también de cartones,
de elementos físicos que daban una cara y un cuerpo. Es la primera vez que eso se pone en marcha, que esa combinación se pone en marcha y realmente es exitosa, porque hace falta un cuerpo para las imágenes. De momento no está claro a quién pertenecen. And the key word, in a sense, is to give a body to images. And for instance, one of the things really new that happened with the movement, Spanish movement, M15, is that for the first time there's been a combination between different aspects of the new technology and the new technology in the way of images and networking and so on, but also very simple and physical aspects as paper and very material things. And this is something that created something new and gave back a body to images. Para resumirlo, escribían sus textos en Twitter, pero a la vez en cartones, el mismo texto. Just to have an idea, they just wrote the same things on Twitter and on the papers in the wall. El proceso al que David se refería, me imagino que en mi caso es un poco esto, es abrir un proceso largo y complicado, aparentemente, que busca reflexionar sobre todos los aspectos de la construcción de una imagen X con una serie de reglas. No sé si él tiene okay. And just to close my speech, I don't know if this is something that I was referred before, but the idea is to build a long and complex process to a difficult process, but to try to give body and meaning to images. Sí, no, yo recuerdo bien las primeras conversaciones cuando planteamos el proyecto, que básicamente juntaban dos elementos todo el tiempo. Un elemento más especulativo sobre el estatuto de la imagen, la indefinición entre imagen en movimiento, imagen fija. I remember the first time we spoke about the project, and we were concerned on two main issues. One was more a theoretical issue about the status of image and Diferencia entre imagen estática y imagen the difference between static images and movement dynamic images. Cuestiones en general más técnicas o más teóricas, exacto, sobre la imagen, que constantemente se veían interrumpidas y mezcladas con cuestiones que tenían que ver más con la política y incluso con la idea de democracia. And well, in general, one issue was more theoretical, and but every time we spoke on the first issue, into our discussion, we realized we were brought to speak about on political issues that was concerned and interfering in a way in our dialogue. Pero Mabel siempre insiste en que es imposible hacer teoría sin práctica y que en ese sentido el proceso de construcción del trabajo era fundamental. But Mabel always says that it's impossible, you can't do theory without praxis. And so we concentrated more in the process of building the work. Y es cierto que durante ese proceso de construcción del trabajo iban matizándose, no es que saliesen nuevas ideas o no es que saliesen nuevas cuestiones, sino aquellas que inicialmente habíamos trabajado iban matizándose. During this process of building the work, we realized that the issues we stated in the beginning, during the work we just go deeper and deeper into this
all the issues and the problems and the questions related to not new ideas, not new problems, but going deeper into the original discussion we had. Y finalmente, durante ese proceso hay dos fenómenos que acaban de afectar al mismo proceso. El primero es muy contextual, dado que Mabel vive la mitad del tiempo en Italia. Son todas las movilizaciones estudiantiles en Italia y al final, entre medio la ocupación de la Plaza Tahrir en Egipto y al final la ocupación de la Plaza Cataluña en Barcelona. Yo creo que de alguna manera marcan el tempo del trabajo. Well, and in the end, while we were during this process, then some facts, some phenomenon happened, and that in a way concerned and defined a different step of the work that has been the great demonstration and mobilization of Italian students first, then the occupation of Tahrir Square in Egypt, and last, the occupation of Catalunya Square in Barcelona. Sí, solo como para acabar y como ejemplo, la obsesión de todos los periodistas españoles respecto al pabellón fue preguntar sobre el 15M y la Plaza Cataluña y si realmente el trabajo tenía que ver. Y seguramente tenía que ver, no, y sin duda tiene que ver, de una manera que quizás el periodismo no podía entender de manera tan clara. Well, and the journalists, something that was very obsessive in their question regarding the pavilion of Catalonia had been this work has something to do with the occupation of Catalunya Square, and in a way it has much to do, maybe in a way that journalists are not able to understand. Bueno, la manera que esta realidad entra en el trabajo, que es de una manera tangencial, bueno, no tangencial, yo creo que es directa, pero lo que quería decir, lo que quería añadir es que aquella pérdida de realidad que ha sufrido la fotografía viene hoy recuperada de una manera indirecta. Con la digitalización es recuperada por otras vías, no menos válidas, porque lo reescriben de otra manera. Just what I want to add in the end is just to say that these issues have been into my work because the loss of meaning of images in a way in digital technology, but there's been another kind of process, maybe outside and different and parallel to this way of using technological images, but it is recovering a meaning and a sense. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente intervención. Lo que hemos pretendido es hacer una introducción a algunas de las preocupaciones que mueven el proyecto y en cualquier caso cualquier duda y cualquier aportación luego estará bienvenida. Well, we just wanted to introduce to you which have been the most important concern in our work, and obviously if you have something to ask or you want to know something more, you can ask. Okay, thanks. Thank you.